Cuando Jesús entregó el Espíritu, sucedieron varios eventos milagrosos que hicieron reconocer al centurión que verdaderamente Jesús es Hijo de Dios. Las mujeres que habían acompañado a su maestro fueron para ungir el cuerpo de Jesús, pero unos momentos antes de que ellas llegaran, una manifestación gloriosa abrió la tumba y Jesús salió, dejando a un ángel para que recibiera a las mujeres, a quienes les dijo: ha resucitado, no está aquí. Vayamos a la palabra. Dice Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén, y se consideraba una barrera sagrada que solo podía ser cruzada por el sumo sacerdote una vez al año. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, indicó el fin de la era antigua y el comienzo de una nueva era de la conexión directa y personal con Dios. Con ese evento también terminó la religión legalista, alejando cualquier deseo de ir al Padre por medio de obras. A partir de ese momento, si alguien quiere hablar con el Padre, deberá hacerlo por medio de confianza, de fe, para tener libre acceso con el Padre en el nombre de Jesús. Dice Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 4 acciones se llevaron a cabo de manera sobrenatural. Se abrieron los sepulcros, se levantaron los cuerpos, salieron de los sepulcros, vinieron a la ciudad, aparecieron a muchos. Estos eventos sobrenaturales han tenido interpretaciones diferentes. Compartimos algunas de ellas. Fueron personas que murieron antes de la venida del Señor Jesucristo. El hecho de que se hayan abierto las tumbas por el temblor, no fueron resucitados como Jesús, solamente se levantaron y caminaron por la ciudad. Lo anterior demuestra el poder y autoridad de Dios y por ello su intervención en situaciones sobrenaturales. También confirman la victoria de Cristo sobre la muerte y el poder del pecado. Dice Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando el cuerpo de Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Un centurión romano era un oficial militar de alto rango, responsable de comandar una centuria, una unidad de aproximadamente 100 soldados. Se caracterizaban por su disciplina, experiencia y valor. También eran hombres de fe, humildad y justicia. Ello explica por qué en este versículo puede reconocer y confesar humildemente la identidad de Jesús. Dice ahora Lucas 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Los romanos se habían encargado de que la crucifixión fuera un acto público. Por ello los sentenciados recorrían la ciudad cargando el madero en donde serían clavados, de tal forma que el público se enterara, siguiera al condenado para ser testigos de cómo Roma trataba a sus enemigos. Esa multitud también fue impactada, por eso se volvían golpeándose el pecho, por la experiencia de dolor y sufrimiento es común a todos los seres humanos. Dice Lucas 23:49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Otro grupo que también miraba de lejos lo integraban quienes habían seguido a Jesús. Ellas tampoco podían hacer nada para evitar la crucifixión, pero de esa manera demostraron que lo acompañaban en su dolor.
Marcos registró estos acontecimientos también, dice Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. María originaria de Magdala, por ello se conoce como María Magdalena, una de las más leales. Fue liberada de 7 demonios, según Lucas 8:2, presente en la mayoría de los ministerios de Jesús, incluyendo la crucifixión. María, madre de Jacobo el menor y de José, es la misma que en Juan 19:25 se le menciona como María, mujer de Cleofas. Salomé, seguidora de Jesús y madre de los apóstoles Santiago y Juan, esposa de Zebedeo. Se cree que era hermana de María, la madre de Jesús, así que era tía de Jesús, de ahí que Juan, el escritor del Evangelio, y Jesús eran primos. Dice Marcos 15:3, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dignificó a las mujeres que en ese tiempo no eran consideradas en la sociedad judía. Había mujeres que seguían a Jesús y le servían, quiere decir, atendían sus necesidades personales, incluso con su dinero apoyaban su ministerio, ya que la escuela, por decirlo así, que Jesús abrió, era al aire libre e itinerante. Dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Los judíos de ese tiempo habían perdido el rumbo en cuanto a la observancia de la ley de Moisés y solamente se ocupaban de la ley en su sentido de escritura, que tenía que ser obedecida, pero habían dejado de lado el espíritu de la ley de Moisés, pues habían conseguido injustamente la muerte de Jesús, pero estaban muy ocupados en que la fiesta de la Pascua se debería celebrar sin ningún retraso en el tiempo y obedeciendo los ritos y leyes religiosos vigentes. La Pascua era una de las celebraciones más importantes del calendario judío y conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Para los judíos de ese momento, la Pascua era un tiempo sagrado de recordar la promesa de Dios, la promesa de libertad y salvación. Además de su importancia histórica, muchas de las tradiciones y prácticas de la Pascua se centraban en el arrepentimiento, la reconciliación y el sacrificio, lo que hacía que esta fiesta fuera tan significativa. La crucifixión era una forma cruel de ejecución que se utilizaba para castigar a los rebeldes y criminales. Al romperles las piedras, los condenados morían rápidamente porque no podían soportar el peso de su propio cuerpo. Así eran retirados más rápido de la cruz y enterrados antes de que anocheciera. Cuando fueron a romper las piernas de los crucificados, encontraron que Jesús ya había fallecido, por lo que no le quebraron los huesos, cumpliéndose así otra profecía. Dice Juan 19:32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. La crucifixión era una forma cruel de ejecución que se utilizaba para castigar a los rebeldes y criminales. Al romperle las piernas, los condenados morían porque no podían soportar el peso de su propio cuerpo. Así eran retirados de la cruz y enterrados antes de que anocheciera. Cuando fueron a romper las piernas de los crucificados, encontraron que Jesús ya había fallecido, así que no le quebraron los huesos, cumpliendo esa profecía anotada en el Salmo 34:20, en donde se asegura que ninguno de sus huesos sería quebrado. Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua,
Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La sangre que salió del costado de Jesús para la tradición cristiana representa la redención y el perdón de los pecados. Y el agua es interpretada como la gracia divina que otorga una nueva vida a través de la fe en Jesucristo. Dice Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. En la cultura judía el sábado era un día sagrado y se esperaba que las personas descansaran y observaran ciertas tradiciones religiosas. Por lo tanto, la preparación para el sábado era un momento significativo para aquellos que seguían la ley judía. Marcos 15:43 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, como muchos hoy, era un seguidor secreto de Jesús, de ahí que estaba arriesgando su posición social al actuar en contra de sus compañeros del concilio y desafiar la autoridad de Pilato, pero a pesar de todo hizo lo que sabía que era correcto. Dice Marcos 15:44, Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Jesús solamente duró 6 horas en la cruz, pues había sido flagelado con los azotes, desgastado al cargar su propia cruz y había sangrado por la corona de espinas. Así que aunque la muerte por crucifixión tardaba días, Jesús falleció casi de inmediato. La oportunidad de que el centurión verificó su muerte es el antecedente inmediato a la resurrección. Dice Marcos 15:46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Tenemos el cumplimiento de la profecía que está registrada en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cuando Jesús muere, muestra que realmente es hombre y su cuerpo es sepultado como el de cualquier persona que fallece. En Juan 19:38, la segunda parte, dice que era discípulo de Jesús, se refiere a José de Arimatea, pero secretamente por medio de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Juan también menciona el detalle de José de Arimatea, que siendo miembro del concilio solicitó a Pilato que le permitiera bajar de la cruz el cuerpo de Jesús para sepultarlo antes que se iniciara el día de reposo, porque la ley decía que no podían llevar a cabo esa actividad durante el día de reposo. Dice Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Nicodemo era miembro del concilio, buscó a Jesús en privado y se hizo su discípulo, pero en secreto. Participó en el entierro de Jesús con 30 kilos de perfume a donde estaba Jesús, a 100 libras. En el momento de su muerte, estuvo dispuesto a mostrarse públicamente en apoyo a Jesús, lo que muestra el impacto de las enseñanzas. Realmente fue un acto simbólico de honra y respeto hacia Jesús en el momento de su muerte, asegurando su resurrección. Dice Juan 19:40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Dice Mateo 27:60, la primera parte, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y Juan 19:42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca,
pusieron a Jesús. Los discípulos José de Arimatea y Nicodemo, siguiendo la costumbre judía de sepultar, respetuosamente preservaron el cuerpo de acuerdo a las prácticas culturales y religiosas de la época. Estas acciones demuestran valentía y devoción al cuidar el cuerpo a pesar de los riesgos, dando testimonio de su fe y amor. Dice Mateo 27, versículo 60, la segunda parte, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El sepulcro de Jesús recuerda la naturaleza pasajera de la vida y la necesidad de prepararse para el momento de la muerte física, ya que la mortalidad es una realidad inevitable y que al igual que José de Arimatea, se debe preparar el lugar donde descansarán los cuerpos al final de los días sobre la tierra. Dice Lucas 23:55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Después de colocar el cuerpo en el sepulcro, estas mujeres decidieron preparar especias aromáticas y ungüentos para ser utilizados en el cuerpo del Señor Jesús en su tumba. Es interesante hacer notar su amor, su devoción hacia Jesús, pero también su obediencia a la ley judía de descansar el sábado. Las mujeres enseñan con esas actitudes que debe haber un equilibrio entre honrar a los seres queridos y mantener la disciplina espiritual. Dice Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aunque era día de descanso, las autoridades religiosas recordaron la promesa de Jesús, por ello fueron ante Pilato y le pidieron enviar a resguardo para la tumba. Llama la atención que los judíos que no aceptaron a Jesús estuvieran pendientes de lo que Jesús había dicho, al contrario de sus discípulos, pues ellos estaban escondidos. Al sellar la tumba y poner guardias, los enemigos de Jesús propiciaron que cuando la tumba apareciera vacía, no hubiera duda de que resucitó en lugar de ser robado, demostrando el poder de Dios sobre los intentos humanos de silenciarlo. Cuando los judíos trataron de asegurar la tumba con soldados y sellos, solicitaron los servicios de los soldados romanos, pero irónicamente, ese aseguramiento daría legitimidad a la resurrección. Dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El terremoto no es un fenómeno natural, es una manifestación del poder divino al descender un enviado celestial. El ángel no quita la piedra para dejar salir a Jesús, quien ya había resucitado, sino para permitir que las mujeres y discípulos pudieran ver el interior. El ángel se sienta sobre la piedra como guardián de la evidencia, desafiando a la guardia y demostrando que el poder de la muerte ha sido derrotado. Dice Mateo 28:3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Su aspecto simboliza pureza, divinidad y la gloria del cielo, trayendo buenas noticias. Dice Mateo 28:4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados romanos quedan inmovilizados como muertos. Así queda demostrado el poder divino y el fin de la autoridad humana sobre la tumba de Jesús. La resurrección fue un hecho real, sobrenatural, que demostró el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado.
Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Las mujeres cercanas a Jesús que lo habían seguido desde Galilea, quienes buscaban dar una sepultura digna al cuerpo, compraron lo necesario en caso de muerte y entierro como muestra de amor y devoción, lo cual indica que ellas no esperaban la resurrección. Dice Marcos 16:2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Es interesante pensar en que fueron las mujeres al sepulcro, preparadas para ungir el cuerpo de Jesús, pues quizá ya no supieron que Nicodemo y José de Arimatea lo habían realizado todo ese trabajo. Dice Marcos 16:3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No se sabe si habían convocado a algún varón de los que formaban el grupo de los discípulos de Jesús. Lo cierto es que casi al llegar recordaron que la piedra era tan grande que ellas no podrían moverla. Dice Marcos 16:4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Para estas mujeres encontrar la piedra removida fue una grata sorpresa, aunque como no recordaban lo que Jesús había dicho respecto a que resucitaría, seguramente se preocuparon porque no sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús. Dice Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Las mujeres entraron decididas a realizar su trabajo, pero vieron a un joven sentado. Ese joven representa a un mensajero celestial, sí, un ángel, lo que demuestra la intervención de Dios en ese asunto. El espanto realmente es temor reverencial ante la presencia sobrenatural y la evidencia de que el cuerpo no está. Dice Marcos 16:6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Esta aparición y conversación de las mujeres con un ángel es el inicio de una nueva relación de Dios con la humanidad, donde Jesús ya no está en la tumba, está vivo y dispuesto para encontrarse con sus discípulos. Dice Marcos 16:7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es un mensaje de los ángeles a las mujeres que encontraron la tumba vacía. Confirma la resurrección de Jesús y ofrece una instrucción específica. Los discípulos, quienes deben ir a Galilea, donde se encontrarán con el resucitado. Puntualiza que Pedro debe ir, pues después de haber negado a Jesús, podría ser que Pedro se sintiera dado de baja, pero como Dios es fiel, no lo desconoció. Pedro estaba en la lista de sus discípulos y nadie ocupó su lugar. La resurrección de Jesús indica un nuevo comienzo, no solo para esos discípulos que habían estado con él, sino para toda la humanidad. Invita a dejar las fallas, seguir el camino que él ha preparado, atendiendo, entendiendo y obedeciendo sus mandamientos. Cristo vive, hasta hoy vive y vivirá por siempre, porque Él es Dios y Él es eterno. Esa es la noticia. Ha resucitado. Estamos de fiesta desde entonces. Nos encuentran en Ventana Virtual Cristiana Radio de Yucatán, junto con otras radiodifusoras y televisoras, como Cairo Radio, Radio Vida de Puerto Rico, Radio Fuego en el Altar de República Dominicana, Cielos Abiertos de Venezuela y algunas otras radiodifusoras que están trabajando para divulgar estas verdades. Estamos también en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, como Disfrutando la Palabra con Rosadel Hernández Ojeda. Bendiciones.